Buenas tardes. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar con el teórico de los grupos como sistema. Para empezar tendremos que definir qué es un sistema. Un sistema es, como bien dice en el teórico, un conjunto ordenado de elementos que interaccionan entre sí para el logro de un determinado objetivo. Entonces, si esto lo aplicamos al grupo operativo, podríamos decir que nos intercomunicamos para lograr un objetivo en común, que sería, por ejemplo, la tarea. La alteración de una de las partes incide en las demás. Entonces, si tomamos al grupo como si fuese un engranaje, por ejemplo, la alteración o la rotura de alguno de esos pedacitos de engranaje que hace que el equipo, por ejemplo, funcione normalmente, si alguna de esos dientitos se rompiera, hace que el sistema se deje de funcionar. Entonces, si esto lo aplicamos al grupo operativo, podemos decir que la modificación, de alguna manera, de cada uno de esos integrantes va a hacer que el sistema o el grupo se modifique también. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando decimos que el grupo operativo no es un grupo terapéutico, pero tiene efectos terapéuticos, que hace que nosotros nos modifiquemos y a su vez esas modificaciones las siente, por ejemplo, el resto de mi familia. Entonces, cuando uno se modifica, automáticamente se modifica todo el entorno. Bien, el sistema está formado por diversos sistemas más pequeñitos. Por ejemplo, el sistema que sería el grupo operativo está formado por diversos sistemas más pequeñitos que somos los integrantes, o las individualidades hacen a la horizontalidad. Esas individualidades están formadas por células, por un montón de cosas internas, por nuestros personajes internos, por todo esto que viene conformado un ser humano. Bueno, eso serían los pequeños sistemitas que están dentro de este sistema, que es una individualidad. Y esta individualidad va a formar parte de un grupo. Después dice, ninguna operación puede ser llevada a cabo si hay algún elemento faltante. Esto si lo aplicamos al grupo operativo o un engranaje, si falta algún dientito de ese engranaje, el engranaje no funciona. Si falta un elemento o una individualidad de ese grupo operativo, ya el grupo no funciona de la misma manera. Entonces podemos decir que el sujeto modifica lo social y lo social modifica al sujeto, porque yo, al estar dentro de un grupo operativo o de un grupo cualquiera, me voy a ir modificando, pero a medida que yo me voy modificando al resto. Así como en el grupo operativo, si yo me modifico y voy a mi casa y los integrantes de mi familia notan mis cambios, mis propios compañeros del grupo operativo van a notarlo. Entonces, como decía Pichon, no podemos separar al individuo de lo social. Entonces, a medida que uno se va a ir modificando, va a modificar lo que sería la parte social, que es todos los grupos con quien yo me voy a ir comunicando. Bueno, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos. Yo les voy a dejar acá una preguntita y después vamos a ir hablando y después cada uno va a pensarlo y cada uno va a ponerlo en su síntesis a ver qué le parece, ¿no? Los sistemas cerrados tienen que ver con una retroalimentación cerrada. Esto es, ante cualquier cambio, el propio sistema se encarga de volverlo a su estado original o a su estado natural, digamos. Y en los sistemas abiertos se trata de una retroalimentación positiva, que esto tiene que ver a tender al cambio, cuando uno tiende al cambio, a la formación de nuevas estructuras. La pregunta es, ¿cuál de estos dos sistemas creen ustedes que pertenece a un grupo operativo? ¿No? ¿A un sistema cerrado o a un sistema abierto? Todo esto lo podemos relacionar también con la adaptación activa a la realidad. Siempre que estemos en un grupo de aprendizaje vamos a ir modificando determinadas cosas. ¿Por qué? Porque las situaciones son diferentes. Las situaciones que nos tocan atravesar van a ser diferentes en un grupo o en otro.
cada grupo es único e irrepetible, como individuos contenga. Y en este caso siempre va a pasar que nos vamos a ir modificando mutuamente. Y siempre va a haber, cuando existe un aprendizaje, siempre hay un cambio. Los aprendizajes son para eso, para producir modificaciones. Bueno, para ir redondeando un poquitito el tema de lo que son los sistemas, hablamos de conjuntos de elementos que van a trabajar interactuando entre sí, que no va a ser lo mismo trabajar el trabajo de cada uno de esos integrantes con el trabajo del grupo en sí. Esto lo podemos relacionar con la teoría de la Gestalt, donde el todo es más que la suma de las partes. Entonces, en los grupos como sistemas, cuando yo veo a un grupo como si fuese un sistema, voy a ver como el resultado final. No voy a ver el trabajo de cada uno, sino el trabajo de todo ese sistema o de ese grupo. Y acá hay algo interesante, que yo me lo anoté, que dice: el operador debe ser invisible sin dejar de estar presente. ¿Esto qué significa? Yo tengo que poder estar ahí como testigo válido válido del proceso de ese grupo que está trabajando, y tengo que ser fondo, digamos, ¿no? Cuando les toque ver la observación, cuando les toque hacer observación, se van a dar cuenta a qué se refiere con el operador debe ser invisible sin dejar de estar presente. Yo tengo que tratar de ser parte del encuadre. Como observador voy a ser parte del encuadre de ese grupo. Voy a estar, pero no voy a ejercer acciones que hagan a la modificación de ese grupo, sino que el trabajo lo hace el grupo. Y bueno, está interesante eso de ser invisible sin dejar de estar presentes. Y bueno, después cuando lean el teórico, estaría bueno que analizaran cuál de estos dos sistemas, de qué tipo de sistema es un grupo operativo. ¿Un sistema cerrado que tiende a la retroalimentación negativa o un sistema abierto que tiende a la retroalimentación positiva? Bueno, eso se los dejo para que lo piensen y lo puedan volcar en la síntesis.